¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que oras podría estar afectando tu conexión con Dios? Muchos tienen la costumbre de rezar acostados, tal vez por comodidad o rutina, sin saber que esta práctica podría estar revelando algo más profundo en el corazón. En Proverbios 8:17, Dios declara: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este versículo no solo resalta el anhelo de Dios por una relación íntima con nosotros, sino que también nos muestra el valor de buscarlo con reverencia y entrega, no desde la pereza ni la indiferencia. Hoy exploraremos lo que la Biblia realmente enseña sobre la actitud espiritual al orar y por qué algunos hábitos aparentemente inocentes pueden estar obstaculizando tu vida de oración. Te ayudaremos a identificar si tu postura refleja un corazón despierto y rendido a Dios o uno adormecido espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué dice tu cuerpo sobre tu fe cuando oras? Tal vez te parezca una pregunta extraña. Después de todo, no es la intención del corazón lo que realmente importa. Pero cuando observamos cómo las Escrituras nos muestran los momentos de oración más intensos y sinceros, descubrimos un patrón profundo, intencional, cargado de reverencia. El cuerpo no es un simple vehículo para la oración, es parte de ella. Y lo que hacemos con él puede revelar más de lo que imaginamos. Rezar acostado puede parecer algo inofensivo, incluso natural al final del día. Pero si eso se convierte en hábito, en la única forma en que buscamos a Dios, tal vez sin darnos cuenta, hemos comenzado a enfriar la llama de nuestra comunión con Él. En toda la Biblia vemos hombres y mujeres que oran no solo con palabras, sino con su postura, con sus lágrimas, con su entrega física total. Daniel, por ejemplo, oraba de rodillas 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No lo hacía por exhibicionismo, sino como una señal de dependencia total, de humildad, de rendición. Jesús en el huerto de Getsemaní no se recostó a orar antes de enfrentar la cruz. Se postró, cayó rostro en tierra. Oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Si el Hijo de Dios oraba así, ¿cómo podemos pensar que una oración murmurada entre sueños, mientras nos acomodamos en la almohada, puede reflejar el mismo nivel de entrega? No se trata de legalismo. Dios no está pendiente de si estás de pie, sentado o arrodillado como una regla rígida, pero sí está pendiente de tu corazón. Y a veces la forma en que usamos nuestro cuerpo para orar es un espejo que revela cuán despierto o cuán adormecido está nuestro espíritu. En Salmos 95:6 leemos: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Este llamado no es solo simbólico, es una invitación real a que todo nuestro ser, mente, alma y cuerpo se rinda ante Él. ¿Por qué entonces hemos comenzado a ver la oración como algo que puede hacerse a medias, entre bostezos y sin conciencia ni intención? Hay algo poderoso en la acción de postrarse. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien tenía un encuentro directo con la presencia de Dios, lo primero que hacía era caer rostro en tierra. Abraham, cuando Dios le habló del pacto, se postró. Génesis 17:3. Josué, al encontrarse con el capitán del ejército del Señor, cayó sobre su rostro. Josué 5:14. La postración no era teatralidad, era la única respuesta lógica ante lo sagrado, lo eterno, lo glorioso. Era una señal de decir: Dios, tú eres grande y yo soy pequeño. Y cuando entendemos esa verdad en el alma, el cuerpo no puede quedarse indiferente. Muchos hoy oran recostados, no porque sea su única opción física, sino por costumbre, por comodidad,
por un estilo de vida que ha comenzado a mezclar la espiritualidad con la pereza. Orar acostado no es pecado en sí, pero cuando esa es la única forma, la preferida, la más constante, tal vez es tiempo de examinar si estamos tomando la oración con la seriedad que merece. En Eclesiastés 5:1 se nos advierte: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Acércate a escuchar más que a ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal. Esta advertencia es clara. No todo lo que se hace en nombre de Dios es aceptable si no viene de un corazón temeroso y consciente de a quién se está dirigiendo. Imagina que estás ante la presencia de un rey. Te recostarías con una manta, cerrarías los ojos y comenzarías a hablar con la voz entrecortada por el sueño. Jamás. Tu cuerpo entero expresaría respeto. Estarías atento, despierto, enfocado. ¿Por qué entonces tratamos al Rey de Reyes con menos atención que la que daríamos a cualquier ser humano importante? Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si le llamamos Señor, debemos aprender a estar de pie espiritualmente, atentos como soldados, no dormidos como si no nos importara lo que Él tiene para decirnos. Hay quienes afirman que rezar acostado les da paz, que es su forma de relajarse con Dios antes de dormir. Y está bien buscar paz en su presencia. Pero la oración no es un calmante nocturno, es un acto de guerra espiritual, es comunicación directa con el Creador, es una cita con lo eterno. En muchas ocasiones lo que llamamos relajación es en realidad desconexión. Rezamos acostados y al minuto siguiente ya estamos dormidos. ¿Fue eso una oración real o simplemente un ritual automático antes de apagar la conciencia? Dios merece más que eso. Él no busca oraciones decorativas, busca corazones encendidos. Cuando Jesús enseñó a orar, no dio una postura obligatoria, pero sí mostró una actitud innegociable: fe, fervor y conciencia plena de con quién estamos hablando. En Mateo 6:6 dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El énfasis aquí está en la intimidad, pero también en la intención. No es una oración distraída, no es una oración medio despierta, es una oración que nace del deseo de buscarle. No se trata de formalismos, sino de reverencia viva. Recuerdo el testimonio de una mujer mayor que decía que cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era arrodillarse al lado de su cama, aún con dolor en las rodillas. Su voz era tenue, pero firme. Ella decía: no puedo comenzar el día sin reconocer a Dios con todo mi cuerpo, aunque me duela, porque Él me sostiene y yo quiero mostrarle mi gratitud con todo lo que soy. Ese tipo de fe es la que transforma vidas, no porque se arrodille, sino porque su postura refleja una convicción profunda, que Dios es digno de toda honra, aún en los detalles. Por supuesto, hay personas enfermas, limitadas físicamente, que no pueden adoptar ciertas posturas. Y Dios conoce el corazón de cada uno. Él no rechaza una oración sincera por la condición física, pero sí examina lo que hay detrás de nuestras costumbres. Porque cuando sí podemos, pero no queremos, cuando sí tenemos fuerzas, pero preferimos la comodidad, eso revela mucho. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La reverencia no es un concepto del Antiguo Testamento, es una actitud eterna que sigue vigente en la presencia de Dios. La oración debe ser un acto de participación completa. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos llama a orar sin cesar.
Esto no significa repetir palabras todo el día, sino vivir en constante comunión, atentos, sensibles a la voz de Dios. Pero cuando la única oración real que hacemos en el día es la que decimos acostados justo antes de dormir, algo está mal. Estamos reduciendo una herramienta poderosa a una rutina somnolienta. Estamos apagando el fuego de la relación y reemplazándolo con una costumbre vacía. Uno de los momentos más reveladores del Nuevo Testamento es cuando los discípulos no pudieron orar junto a Jesús en el huerto. Él les pidió: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Pero ellos, vencidos por el sueño, se quedaron dormidos. 3 veces. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Decimos: Señor, esta noche quiero hablar contigo, pero terminamos dormidos antes de terminar el amén. No porque no lo amemos, sino porque no hemos aprendido a vencer la carne. Porque no entendemos que orar es una batalla. Y si siempre la libramos acostados en el campo de la somnolencia, ¿cómo podremos prevalecer? Dios nos llama a una vida de oración despierta, encendida, comprometida. Nos llama a presentarnos delante de Él como sacrificios vivos, santos, agradables a Él. Romanos 12:1. Eso no significa solo evitar el pecado, sino también ofrecerle cada aspecto de nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, en los momentos de oración. ¿Qué pasaría si cada vez que oráramos tomáramos un momento para enderezar la espalda, levantar las manos, doblar las rodillas o simplemente sentarnos con atención plena? Tal vez la calidad de nuestras oraciones cambiaría, tal vez la intensidad aumentaría, tal vez escucharíamos más claramente su voz. La postura no lo es todo, pero sí dice mucho. Y si queremos crecer en intimidad con Dios, debemos comenzar a examinar no solo qué decimos en oración, sino cómo lo decimos, cuándo lo decimos y desde dónde lo decimos. Tal vez sea tiempo de dejar la oración recostada como una excepción y no como una regla. Tal vez es hora de despertar en cuerpo y en espíritu y decir: Señor, aquí estoy completamente presente, totalmente entregado. La costumbre de rezar acostado puede parecer algo pequeño, pero es en las cosas pequeñas donde se revela la consistencia espiritual. Es en los hábitos ocultos donde se fortalece o se debilita la fe. Hoy Dios te hace una advertencia. No ignores lo que tu cuerpo dice cuando oras, porque a veces, sin darte cuenta, puedes estar diciéndole a Dios que no es tan importante, que puede esperar, que no es prioritario. Pero Él no es un pensamiento final al cierre del día. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que merece ser buscado con todo el corazón, con toda la mente y con todo el cuerpo, no desde el sueño, sino desde la entrega. ¿Y tú? ¿Seguirás orando desde la almohada, medio despierto, medio presente? ¿O comenzarás a mostrarle a Dios con tu cuerpo lo que realmente hay en tu alma? Porque cuando el corazón se enciende, el cuerpo responde, y cuando el cuerpo se rinde, la oración se vuelve fuego. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones despiertos. Y un corazón despierto nunca ora desde la indiferencia, ora con todo su ser. ¿Estás listo para orar con intención, para buscarle con todo lo que eres, para mostrarle con tu cuerpo que Él es digno? Entonces tal vez hoy sea el día en que dejes de rezar acostado y comiences a orar despierto, porque tu cuerpo también le habla a Dios y Él está escuchando. Cuando una práctica cómoda se convierte en costumbre, corre el riesgo de convertirse en trampa. Lo que comenzó como una excepción, rezar acostado una noche por cansancio o enfermedad, fácilmente puede transformarse en una norma silenciosa que desactiva la vigilancia espiritual. La oración, ese encuentro íntimo con el Creador, comienza a ser desplazada por la comodidad del cuerpo, y en ese desliz imperceptible, muchos creyentes entran sin saberlo en un terreno resbaladizo, la pereza espiritual. Una pereza que no se manifiesta únicamente en la falta de acción, sino en una actitud del alma que ya no lucha
por estar despierta, que ha normalizado la tibieza y ha renunciado a buscar con fervor. En Romanos 13:11, el apóstol Pablo hace un llamado urgente. Es ya hora de despertarse del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esta declaración no se refiere a un sueño físico, sino a un estado espiritual adormecido. El Espíritu Santo, a través de Pablo, sacude a la iglesia con una advertencia. El tiempo de la comodidad ha terminado. Y esta comodidad, aunque parezca inocente, tiene formas sutiles. Rezar acostado no es pecado por sí mismo, pero cuando ese acto se convierte en el reflejo de un corazón que ha dejado de esforzarse por buscar a Dios activamente, entonces nos encontramos frente a un síntoma preocupante de una vida espiritual dormida. La Biblia nunca exalta la comodidad como una virtud. Por el contrario, nos presenta una vida cristiana marcada por el esfuerzo, la vigilancia, la lucha contra la carne y la disciplina constante. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre buscará reposo, evasión, descanso, incluso en los momentos que exigen vigilancia. El problema de la oración acostado no está en la postura física, sino en la renuncia silenciosa a ese esfuerzo interior por estar presentes ante Dios con todo el ser. Es ceder terreno sin darnos cuenta. La pereza espiritual rara vez aparece como algo evidente. Se disfraza de cansancio acumulado, de jornadas largas, de excusas aparentemente razonables. Pero detrás de cada vez que se pospone la oración por fatiga, detrás de cada decisión de hablar con Dios solo unos minutos acostado, se instala un patrón que erosiona la intimidad. La comunión con Dios requiere intencionalidad. El que busca, encuentra. Pero si dejamos de buscar, si ya no luchamos por mantenernos despiertos para hablar con el Padre, terminaremos apagando el fuego. En Proverbios 24, 30-34 leemos: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del falto de entendimiento, y vi que por todas partes crecía la maleza. Los muros de piedra se venían abajo. Al verlo, lo pensé, y al contemplarlo, aprendí la lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, y te vendrá la pobreza como un bandido, la escasez como un hombre armado. Este pasaje no solo aplica al trabajo físico, sino también al estado del alma. Cuando se deja de cuidar el terreno del espíritu, cuando se elige una breve siesta espiritual, en lugar de mantener el altar encendido, el enemigo encuentra acceso. El que duerme no ve venir el asalto. El que ora acostado por costumbre ya no vigila, solo murmura palabras entre la somnolencia. Jesús no enseñó una fe cómoda. En Lucas 9:23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz representa renuncia, peso, lucha, entrega. Nada en ese llamado es compatible con una vida espiritual apacible o perezosa. Negarse a sí mismo también incluye decir no a la comodidad que apaga la llama. Hay una batalla invisible que se libra en cada momento de oración. El enemigo no necesita que caigas en pecado abierto. Si puede adormecer tu fe, si logra que ores sin intención, que tu búsqueda se reduzca a un acto simbólico, ausente de presencia real. La oración es arma, pero también es termómetro, mide la temperatura del alma. Y cuando el único momento del día en que se busca a Dios es cuando el cuerpo ya se ha entregado al descanso, es probable que el alma también esté entrando en letargo. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor reprende a los tibios con palabras directas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Esta tibieza no comienza con grandes pecados. Empieza en lo cotidiano, en lo pequeño, en dejar de esforzarse, en reemplazar la oración intencional por una recostada y sin compromiso. Los grandes hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia bíblica eran personas disciplinadas en la oración. No porque tuvieran más fuerza, sino porque entendían la seriedad de hablar con el Creador. En Hechos 19, Pedro sube a la azotea para orar a la hora sexta. No se quedó donde estaba. Subió, se paró un tiempo. El acto físico de subir representa esa voluntad de apartarse, de moverse, de buscar a Dios en un lugar específico y con atención. Esto contrasta profundamente con la actitud pasiva de quien ora acostado por costumbre, sin intención de salir de su estado de confort. La Escritura nos habla de la oración como un ejercicio constante. En Colosenses 4:12 nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar implica resistencia, continuidad, superación del cansancio. Velar exige mantenerse despiertos, atentos, activos en el espíritu. La pereza espiritual elimina estos elementos. Reemplaza la vigilancia por relajación, el clamor por susurros apagados, la perseverancia por fragmentos de tiempo sin profundidad. No se trata de cuánto oras, sino de cómo lo haces. Dios no necesita muchas palabras, pero sí corazones despiertos, conscientes, comprometidos. La oración es fuego que se alimenta con esfuerzo. El altar necesita leña. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no bastó con una oración ligera. Preparó el altar, trajo agua, organizó cada elemento y entonces clamó al Dios vivo, quien respondió con fuego. La oración que desciende con poder nace de una preparación consciente. No puede brotar de una actitud pasiva o dispersa. El fuego de Dios no cae sobre un alma indiferente. En Isaías 64:7, Dios lamenta: no hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Esta falta de despertar espiritual es precisamente el núcleo del problema. Cuando se reza acostado como costumbre, se está evitando ese despertar, se elude el esfuerzo, se escapa de la lucha. Pero Dios busca a quienes se levantan del sueño, a quienes claman aún cuando el cuerpo está cansado, a quienes no dependen de su estado físico para honrarlo, sino que lo buscan por convicción. La vida cristiana no es una caminata por un campo tranquilo, es una carrera. En Hebreos 12:1-2 se nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Nadie corre acostado, nadie pelea dormido. El que quiere ver la gloria de Dios debe despertar. Debe tomar la decisión consciente de levantarse, de buscar, de clamar, aun cuando no tenga ganas, aun cuando el cuerpo diga lo contrario. Ese es el verdadero sacrificio espiritual. Dar a Dios no solo lo cómodo, sino también lo que cuesta. El tiempo que vivimos exige creyentes despiertos. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El que vela ora de forma activa. El que está dormido se convierte en presa fácil. La oración relajada, sin intención, repetida por rutina, abre puertas al desánimo, al enfriamiento, al autoengaño. No podemos darnos el lujo de orar con ligereza. La oscuridad espiritual se combate con oración vigilante, no con plegarias entre suspiros de sueño. No se trata de prohibir ciertas posturas ni de imponer reglas externas. Se trata de despertar a una conciencia espiritual. Se trata de entender que cada momento de oración es un acto de guerra, un clamor del alma, una búsqueda ferviente. Se trata de recuperar el temor reverente ante un Dios que no comparte su gloria con la indiferencia.
El que ora de verdad lo hace con el corazón encendido, no con el cuerpo entregado al descanso. El que busca a Dios con sinceridad no se conforma con oraciones murmuradas al borde del sueño, sino que lucha por presentarse con todo su ser. Dios honra al que lo honra, y una de las formas más claras de mostrarle reverencia es esforzarse en buscarlo. No se necesita un templo ni un horario específico, pero sí un corazón dispuesto a salir de la comodidad. En Jeremías 29:13 leemos: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no de parte, no con reservas, no entre el sueño, con todo el corazón. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la entrega, debilitamos la llama. Cada vez que priorizamos el descanso del cuerpo por encima del clamor del alma, cedemos terreno. Y aunque la gracia de Dios es suficiente, la tibieza espiritual apaga la sensibilidad. Una vida de oración adormecida difícilmente escucha la voz de Dios, porque la voz del Espíritu se percibe en la quietud, pero no en la pereza. Se escucha en el silencio, pero no en el descuido. Se revela en la búsqueda, pero no en el abandono disimulado. Hoy el Espíritu de Dios llama al despertar, no a la culpa, sino a la acción, no al legalismo, sino al amor encendido, no a la apariencia, sino a la profundidad, porque una fe viva se nota en la forma en que se ora. Y cuando la oración se convierte en algo secundario, en algo opcional, en algo que se hace solo cuando sobra energía, entonces esa fe corre peligro de apagarse. Rezar acostado puede parecer algo pequeño, pero es en lo pequeño donde se revelan las grandes decisiones del alma. Y si en lo pequeño somos fieles, también lo seremos en lo grande. No dejes que la comodidad tome el lugar que le pertenece a la devoción. No permitas que la pereza tome el control del altar. El fuego de Dios sigue ardiendo para quien está dispuesto a salir del sueño. Despierta. No por temor, sino por amor, porque el que ama busca, y el que busca se levanta. La vida de Jesús no dejó espacios para la improvisación ni para la pasividad espiritual. Cada acción, cada palabra, cada momento de oración fue intencional, cargado de propósito y guiado por la voluntad del Padre. Su ejemplo no solo nos invita a creer, sino a imitar. Observar cómo oraba el Hijo de Dios es descubrir el modelo perfecto de entrega, disciplina y fervor. En cada ocasión donde la Escritura muestra a Jesús en oración, se revela una profunda conexión entre su postura, su entorno y la disposición de su corazón. Nada era casual, todo era deliberado. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario para orar. Este detalle no es menor. Jesús no esperó que el día le impusiera su ritmo. Se levantó antes que todos, apartó tiempo, buscó un espacio de silencio, se presentó ante el Padre con intención. La oración no fue un añadido al final de su jornada, ni una palabra murmurada desde el lecho. Fue su prioridad. Lo hizo cuando el cuerpo más deseaba descansar, cuando la mente aún podía ceder al sueño. Allí, en la quietud del amanecer, antes de sanar, predicar o confrontar, Jesús ya había peleado y vencido la batalla más importante, la de la intimidad con Dios. El hecho de que Jesús, no siendo Dios mismo, sintiera la necesidad de orar de manera tan enfocada, debería confrontarnos. ¿Cómo hemos llegado al punto de creer que orar desde la cama, con el cuerpo ya vencido por el sueño, es suficiente para mantener viva nuestra relación con el Padre? Jesús no enseñó la oración como un acto casual. En Lucas 6:12 se nos dice que pasó toda la noche orando a Dios antes de elegir a sus 12 discípulos. Esa decisión crucial
no fue tomada desde el impulso, sino desde una noche entera de clamor. Esto revela el nivel de seriedad con el que trataba la oración. Cada momento con el Padre era una preparación, una comunión, una guerra ganada en el Espíritu antes de que comenzara el día. En Mateo 14:23, después de alimentar a los 5,000, Jesús despidió a la multitud, subió al monte a solas y oró. Este patrón se repite. Después de ministrar no buscó descanso inmediato, buscó al Padre, subió, se retiró, se entregó. Su cuerpo era canal, no obstáculo. Su prioridad no era la comodidad, sino la presencia. Esta actitud expone la fragilidad de nuestras excusas. Decimos estar cansados, saturados, sin tiempo. Sin embargo, el mismo que cargaba con las multitudes, que predicaba sin cesar, que sanaba y enseñaba, encontraba fuerzas no para descansar primero, sino para orar primero. La oración de Jesús no era rutina ni obligación, era alimento. En Juan 4:34 declara: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. No había separación entre orar y vivir. Cada jornada era el resultado de una noche de búsqueda. Cada palabra hablada al pueblo era fruto de una conversación silenciosa con el Padre. Esta dimensión de oración intencional es la que la Iglesia ha perdido. Se ha cambiado la perseverancia por comodidad, la vigilia por la rutina, el clamor por la inercia. Y uno de los reflejos más claros de esa decadencia espiritual es el modo en que muchos oran, acostados, entre suspiros de sueño, sin firmeza, sin entrega, sin expectativa. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no lo hizo desde la teoría. Les dio un modelo, pero también un ejemplo. En Mateo 26, en el huerto de Getsemaní, su oración fue un grito de agonía, una rendición absoluta. Se alejó de los discípulos, cayó sobre su rostro y clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su postura reflejaba la intensidad de su espíritu. No estaba reclinado, no buscaba alivio. Su cuerpo expresó lo que su alma gritaba: rendición total. El sudor convertido en gotas de sangre fue testimonio del nivel de entrega con el que oró. Este no fue un momento aislado, fue la cúspide de una vida de oración constante. Jesús no improvisó en Getsemaní, llegó allí con un historial de intimidad y disciplina espiritual que le permitieron enfrentar la mayor prueba sin vacilar. Muchos creyentes hoy enfrentan batallas sin preparación, intentan resistir la tentación sin haber orado, buscan dirección sin haber consultado al Padre. Y cuando oran, lo hacen desde la cama, en los últimos segundos del día, cuando la mente ya ha comenzado a apagarse y el alma no encuentra fuerzas para elevar una petición sincera. En Lucas 5:16 se menciona que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. No lo hizo una vez, lo hacía con frecuencia. Había un hábito, un compromiso, una determinación. Su agenda estaba marcada por la búsqueda del Padre. Esto no era negociable. Si algo debía ceder, no era la oración, era todo lo demás. Esta inversión constante en su relación con Dios le daba poder, sabiduría, discernimiento. Era allí, en la soledad de la oración, donde se definía la autoridad con la que hablaba, los milagros que realizaba, las decisiones que tomaba. Nada en su ministerio brotó del descuido. Todo nació de la intimidad. Muchos creyentes quieren resultados sin inversión espiritual. Anhelan poder, revelación, dirección, pero sin pasar tiempo real en la presencia de Dios. Han transformado la oración en un ritual accesorio, una palabra final antes de dormir. Una costumbre que no exige más que unos segundos. La diferencia entre orar como Jesús y orar por costumbre es abismal. Él se apartaba. Nosotros nos recostamos. Él clamaba.
but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings,
out on that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying, just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And con fuerza. Nosotros murmuramos entre el cansancio. Él velaba. Nosotros posponemos. Esa distancia entre su ejemplo y nuestras prácticas es una de las razones por las cuales tantos no experimentan el poder transformador de la oración. Jesús también enseñó que la oración debía ser constante. En Lucas 18 contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La viuda que persistía ante el juez injusto es una imagen poderosa de determinación. No descansó hasta obtener respuesta. Esta insistencia, esta perseverancia requiere enfoque, intención, disciplina. Orar acostado cuando se convierte en hábito es contrario a esa enseñanza.
No porque el Señor rechace la posición, sino porque revela una actitud de mínimo esfuerzo, una disposición parcial, una entrega que solo se activa cuando el cuerpo ya no puede más. La vida de oración que Jesús modeló es un desafío directo a la cultura de la inmediatez, al cristianismo superficial, a la fe sin raíz. Cada vez que se postraba, que se retiraba, que dedicaba horas a estar con el Padre, mostraba una verdad incuestionable. La intimidad con Dios requiere prioridad, no es un complemento, no es algo que se acomoda al final de la jornada, es el fundamento. Todo lo demás fluía desde allí. Y si queremos imitar a Cristo, no basta con hablar de Él ni con creer en Él. Debemos vivir como Él vivió, orar como Él oró, buscar al Padre como Él lo hizo, sin condiciones, sin distracciones, sin reservas. En Hebreos 5:7 se nos dice que Jesús, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Esta imagen destruye cualquier noción de oración pasiva. Clamor, lágrimas, entrega. Eso fue lo que Él ofreció. No lo hizo desde el letargo, sino desde una conciencia viva del valor del momento. Cada oración era un sacrificio, cada palabra una llama. Su conexión con el Padre no era emocional, era vital. Sin oración no había misión. Sin intimidad no había poder. Jesús nunca buscó la oración como alivio emocional, la buscó como fuente de vida. Era su canal constante de comunión, su respiración espiritual. Por eso oraba en la madrugada, en la montaña, en el desierto. Por eso no dejó que el cansancio, las multitudes ni la fama interrumpieran ese tiempo. En medio de la presión, de las críticas, de la expectativa, se apartaba. Silencio, presencia, voz del Padre. Ese era su lugar seguro. Y en esa constante búsqueda, Jesús revela el estándar del cielo para nuestra vida de oración. Rezar acostado, cuando se convierte en norma, no solo refleja un descenso en la intensidad espiritual, sino una desconexión del ejemplo de Cristo. Su vida nos llama a más. Nos reta a salir del letargo, a dejar atrás las excusas, a construir un altar diario con disciplina, con intención, con reverencia. Orar como Jesús oraba no es imposible, es una decisión. No se trata de replicar cada gesto, sino de adoptar su corazón, un corazón que entendía que sin el Padre no hay camino, no hay fuerza, no hay victoria. Volver al ejemplo de Jesús es volver a la fuente, es dejar de justificar lo mínimo y empezar a aspirar a lo máximo. Es tomar la decisión de no conformarse con una vida espiritual débil, sino buscar la intensidad, la profundidad, la verdad. Y todo comienza en el lugar secreto. No en el lecho del sueño, sino en el monte del encuentro. No en la comodidad, sino en el compromiso. Porque allí en la oración, como Jesús la practicaba, es donde se enciende el alma, se aclara la visión y se fortalece el espíritu. Hoy es el momento de regresar a ese lugar, de decidir que la oración ya no será una actividad de segundo plano, que no se hará desde la fatiga ni por inercia, que se buscará al Padre con la misma intención con la que Jesús lo hizo, no porque sea fácil, sino porque es vital, porque orar como Él oró no es una sugerencia, es un llamado. Y solo quienes responden con entrega total verán el fruto de una vida en comunión real con el Padre. La distracción espiritual no comienza con un gran pecado ni con una negación explícita de la fe. Comienza con detalles pequeños, imperceptibles al principio, pero profundamente peligrosos con el tiempo. Uno de los terrenos más propicios para este tipo de distracción es la oración sin intención, aquella que se repite desde la costumbre, que nace sin conciencia y que se diluye entre el letargo del cuerpo.
Rezar acostado, cuando se convierte en norma, es una de esas puertas silenciosas que se abren sin ruido, pero que permiten que el alma comience a dormirse lentamente, sin notar que ha dejado de estar verdaderamente conectada con Dios. Las Escrituras no hablan de una forma única de orar, pero sí revelan el corazón con el que debe hacerse. En Mateo 6:7, Jesús advirtió contra las oraciones vacías. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones no son solo frases sin sentido. También son aquellas que se pronuncian sin presencia, sin atención, sin alma. Es posible decir palabras piadosas con los labios mientras el corazón se ha desconectado hace rato. Rezar acostado, cuando la mente ya comienza a rendirse al sueño, puede ser una de esas formas donde la distracción se disfraza de devoción. La oración deja de ser conversación con el Altísimo y se convierte en un monólogo automático, sin fruto, sin escucha, sin transformación. La distracción espiritual es enemiga de la oración eficaz. En el 1 Pedro 4:7 se nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad y la vigilancia son incompatibles con una actitud distraída. La oración requiere enfoque, atención plena, conciencia de la presencia de Dios. Pero en el momento en que se convierte en una actividad de rutina, especialmente cuando el cuerpo está ya entregado al descanso, se pierde esa vigilancia. Lo que debería ser un tiempo de encuentro se transforma en una actividad más que se marca como cumplida. El corazón, en lugar de arder, bosteza. El espíritu, en lugar de ascender, se hunde en la confusión y en la neblina de una mente fatigada. El enemigo no necesita apagar la oración abiertamente, le basta con diluirla. Su estrategia no siempre es impedir que ores, sino lograr que ores de manera superficial, que te acostumbres a una búsqueda sin profundidad, que aceptes como normal una comunión basada en gestos y palabras, pero sin presencia. La distracción espiritual es en muchos casos más peligrosa que el rechazo abierto a Dios, porque quien rechaza al menos reconoce lo que está dejando. Pero quien se distrae continúa creyendo que todo está bien, que su vida de oración sigue viva, sin notar que hace tiempo perdió el fuego. En Lucas 10, Jesús visita la casa de Marta y María. Mientras Marta se afana en los quehaceres, María se sienta a los pies del Maestro y escucha su palabra. Marta, aunque ocupada en algo bueno, estaba distraída. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La distracción no siempre viene de lo mundano. A veces viene de lo aceptable. Pero en el momento en que ocupa el lugar del enfoque total en Dios, se convierte en un estorbo. Rezar acostado sin intención puede parecer inofensivo, pero si se convierte en una forma de vivir la fe sin atención plena, entonces se ha perdido la mejor parte. Se ha cambiado la presencia real por la ilusión de comunión. El llamado bíblico a velar no es solo una advertencia para los tiempos finales, es una instrucción diaria. En Marcos 13:33 Jesús dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La oración vigilante es una señal de preparación constante, de conciencia espiritual activa. Pero quien ora en medio del sueño, sin enfoque, sin reverencia, no está velando, está cediendo terreno, está bajando la guardia, está permitiendo que lo sagrado se mezcle con la indiferencia. Y cuando la oración se vuelve una práctica rutinaria sin alma, se vuelve vulnerable a la distracción del enemigo. La mente humana, cuando no está intencionalmente dirigida hacia Dios, tiende a divagar en una postura como la de estar acostado, donde el cuerpo ya ha entrado en modo descanso. Es mucho más difícil sostener el foco. Las palabras se entrecortan. Las ideas se mezclan con pensamientos cotidianos.
La atención se pierde con facilidad. La oración se convierte en una lista inconexa de frases que no alcanzan a tocar el corazón de Dios. En lugar de elevarnos en el espíritu, descendemos a una tierra ambigua donde ya no se distingue lo espiritual de lo natural. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de oración profunda, agradecida, transformadora, no ocurre en medio de la distracción. Requiere un corazón presente, una mente atenta, un espíritu abierto. La postura del cuerpo debe reflejar esa disposición. Cuando se ora acostado por costumbre, cuando la conciencia ya ha comenzado a debilitarse por el cansancio, esa conexión no ocurre con la misma claridad. Se reduce la oración a un gesto automático y esa paz prometida ya no se manifiesta porque el corazón no estuvo realmente allí. La distracción espiritual no solo impide una conexión profunda con Dios, también distorsiona la percepción. El creyente comienza a sentirse cómodo con una oración vacía y pronto deja de notar que algo falta. Se acostumbra al silencio, no porque Dios no hable, sino porque ya no está escuchando con atención. En Hebreos 2:1 se nos exhorta: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El desliz no es abrupto, es progresivo. Rezar acostado, cuando se convierte en hábito, puede ser una de esas formas sutiles de deslizarse lejos del fervor. La mente distraída es terreno fértil para el engaño. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, nuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando la oración pierde sinceridad, cuando la fidelidad se sustituye por repetición sin intención, el alma comienza a dejarse llevar por lo superficial. Lo profundo de la comunión se reemplaza por la apariencia de espiritualidad. Y así una vida de oración que alguna vez fue ardiente se convierte en un eco lejano de lo que fue. El altar personal necesita atención constante, no se mantiene solo. En Levítico 6:13 se ordena que el fuego del altar arda continuamente y no se apague. Cada día debía alimentarse, cada noche debía cuidarse. La oración funciona del mismo modo. Si no se alimenta con intención, si no se cuida con vigilancia, se apaga. No por un acto brusco, sino por la acumulación de descuido. La oración dicha entre sueños, sin conciencia, sin dirección, es leña mojada sobre el altar. No produce llama, solo humo. No ilumina, solo oscurece. No eleva, solo adormece. El creyente que se acostumbra a orar distraído termina aceptando esa forma como válida. Justifica su actitud con la intención del corazón, olvidando que la intención verdadera siempre se expresa en acción. En Santiago 4:8 se nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarse no es un acto simbólico, es una decisión consciente. No se puede uno acercar a Dios mientras la mente está ausente. No se puede clamar con poder cuando el alma está sumida en la niebla del cansancio. La distracción espiritual también afecta la sensibilidad a la voz de Dios. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escucha a Dios llamarlo, pero no reconoce su voz. Necesita dirección para entender que es el Señor quien habla. En un mundo lleno de ruido, la capacidad de discernir la voz divina requiere atención, silencio interior, disposición a escuchar. La oración superficial, hecha desde la cama y sin atención, no forma esa sensibilidad.
Por el contrario, la entorpece, la apaga, la vuelve insensible. Buscar a Dios con todo el corazón implica buscarlo también con todo el cuerpo y toda la mente. En Deuteronomio 4:29 se afirma: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Todo el corazón, toda el alma, no fragmentos, no mitades, no migajas de atención al final del día. El Dios que se entrega sin medida busca hijos que lo busquen con el mismo nivel de entrega, no desde la rutina, sino desde el anhelo, no desde la distracción, sino desde la entrega total. La oración es una batalla, no una rutina cómoda. Efesios 6:18 nos llama a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Esta clase de oración exige fuerza, vigilancia, resistencia. Es una lucha contra la distracción, contra la pereza, contra el ruido del mundo. No se puede orar así desde una posición donde el cuerpo ya ha cedido al descanso. Esa batalla se libra de pie, de rodillas, en alerta, no entre sueños. No hay poder sin presencia, no hay presencia sin atención, y no hay atención en una oración distraída. El enemigo no necesita que abandones la oración si logra que ores sin fuerza, si logra que tu altar sea un espacio de rutina más que de encuentro, si consigue que tus palabras sean repetidas pero no sentidas, si logra que tu alma se duerma mientras tus labios aún se mueven. En ese punto, la distracción habrá hecho su obra y el creyente, sin saberlo, habrá comenzado a alejarse. La oración verdadera es fuego, y el fuego no se enciende sin intención, no se mantiene sin vigilancia, no se honra sin reverencia. Rezar acostado, cuando se ha convertido en tu única forma de buscar a Dios, puede ser una señal de que el altar necesita ser restaurado. No porque la postura en sí sea condenable, sino porque revela un patrón que ha cedido a la distracción, que ha aceptado lo mínimo, que ha renunciado a la lucha. Hoy es el día para examinar el altar, para mirar con sinceridad cómo estás buscando a Dios. No se trata de cantidad de tiempo ni de fórmulas, se trata de presencia, se trata de corazón despierto, se trata de alma encendida. Porque solo cuando la oración nace desde la intención, desde la reverencia, desde el hambre por Dios, entonces se convierte en una llama que alumbra, que transforma, que vence. No dejes que la distracción apague lo que el Espíritu quiere encender. Decide orar con todo lo que eres. Y verás cómo Dios responde con todo lo que es Él. Dios no está buscando gestos externos ni apariencias vacías. Él escudriña el corazón. Y lo que observa no es la posición física del cuerpo, sino la postura espiritual del alma. Sin embargo, cuando esa disposición interna se alinea con una actitud corporal de entrega, reverencia y atención, se convierte en un reflejo visible de una fe viva. Cuando la oración se reduce a palabras dichas desde la comodidad de la cama, sin intención clara ni deseo profundo, lo que se proyecta no es humildad, sino rutina. Y Dios no responde a lo que es mecánico, Él responde a lo que es auténtico. Isaías 29:13 revela una verdad que atraviesa los siglos. Este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que mantenía las formas religiosas, pero había perdido el centro de su fe. Rezar acostado cuando se hace por hábito y sin conciencia puede ser una de esas formas. Un gesto que parece devoto, pero que no nace de un corazón presente. La oración que no involucra todo el ser, que no brota desde una verdadera conexión interior, se convierte en ruido sin dirección,
en palabras que no tocan el cielo. Dios no necesita oraciones perfectas, pero sí busca corazones dispuestos. Y la disposición se revela cuando incluso lo más cotidiano se convierte en una ofrenda. Si las únicas oraciones que elevamos son aquellas que pronunciamos en el borde del sueño, es posible que no estemos ofreciendo lo mejor, sino lo que sobra. En Malaquías 1:8, Dios cuestiona al pueblo por presentar ofrendas defectuosas. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Aunque el contexto es el sacrificio animal, el principio es el mismo. Lo que ofrecemos a Dios debe ser digno de Él. Una oración dicha sin conciencia, sin intención, sin atención, es una ofrenda sin valor. El corazón entregado no espera el momento de mayor fatiga para buscar a Dios. No limita su comunión al instante en que el cuerpo está vencido por el cansancio. El corazón que ama busca oportunidades, no excusas. Busca despertar temprano para orar, encuentra momentos durante el día para detenerse y hablar con el Creador, reserva tiempos de silencio para escuchar su voz. Y cuando la noche llega, si el cuerpo ya no puede más, entonces se ora desde la gratitud, pero no desde la evasión. Se ora desde el deseo, no desde la obligación. En Mateo 15:8, Jesús repite la denuncia de Isaías contra los religiosos de su tiempo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta distancia entre el hablar y el sentir es el reflejo de una espiritualidad hueca. Cuando se ora sin involucrar el corazón, sin presencia plena, sin disposición real, se corre el riesgo de caer en la misma hipocresía. No basta con decir las palabras correctas si no se está dispuesto a rendir la vida en obediencia. La oración que agrada a Dios es la que nace del interior, la que atraviesa la superficie y llega con verdad al trono de la gracia. La reverencia es un lenguaje espiritual, no necesita traducción ni explicación. Es un gesto que dice más que 1000 palabras. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice: no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El mandato no era simbólico, era una forma de marcar la diferencia entre lo cotidiano y lo sagrado. Cuando estamos ante la presencia de Dios, la forma importa, porque revela el corazón. Rezar acostado, si es la única forma en que nos relacionamos con Él, puede estar indicando que ya no distinguimos lo santo de lo común, que la oración ha perdido su carácter de encuentro divino y ha sido rebajada a un acto más del día. Dios busca sinceridad, no formalismo, pero la sinceridad verdadera se manifiesta en la entrega completa, no en los restos del día. En Salmos 51:17 se nos enseña que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El quebranto no ocurre desde la indiferencia. La humildad no nace desde el desinterés. Un corazón contrito se manifiesta en una actitud de rendición. Y esa rendición se expresa también en cómo buscamos a Dios, en cuándo lo buscamos, en qué estamos dispuestos a dejar de lado para encontrarnos con Él. El tiempo que se aparta para orar no es una carga, es un privilegio. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarse con confianza no es hacerlo de cualquier manera, es hacerlo con reverencia, con deseo, con presencia.
no desde el sueño, sino desde la expectativa, no desde el final de todo, sino desde el principio de lo que importa. Dios no rechaza al que viene cansado, pero sí llama la atención cuando ese cansancio se convierte en una excusa constante para ofrecerle lo mínimo. En Apocalipsis 3:2, el Espíritu dice a la iglesia en Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No se trata de perfección sin error, sino de una entrega completa. Lo que está para morir no necesita gran escándalo. Basta con la tibieza, con la distracción, con una oración sin alma. Rezar acostado, sin intención ni conciencia, puede ser una de esas señales de lo que está por morir si no se despierta. El verdadero encuentro con Dios transforma, cambia el carácter, purifica el corazón, renueva la mente. Pero eso no ocurre en un espacio de distracción ni de evasión. Ocurre donde hay rendición. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La oración también es parte de ese sacrificio. No se trata de dramatismo ni de legalismo. Se trata de presentarse por completo, sin reservas, sin automatismos. Y cuando el cuerpo entero participa en la búsqueda, cuando el alma está despierta, la oración sube como aroma agradable delante del trono. Dios no necesita que hagamos grandes demostraciones externas, pero sí espera coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Si decimos que Él es nuestra prioridad, nuestra búsqueda debe demostrarlo. Si afirmamos que sin Él no podemos vivir, no podemos relegarlo al último lugar de nuestras energías. Si reconocemos que es nuestro Señor, nuestra forma de orar debe reflejar sumisión, atención y deseo de estar con Él. Lo contrario es caer en una religiosidad superficial que repite palabras mientras el corazón se apaga lentamente. La oración no puede ser algo opcional, no puede ser algo dejado para después, mucho menos una práctica sin compromiso. Porque no se trata de cumplir con un deber, sino de alimentar una relación viva. Y esa relación no sobrevive cuando solo se recibe palabras de rutina. Dios quiere cercanía. Y la cercanía no se construye con gestos sin alma. Se construye con presencia constante, con tiempo separado, con una actitud que diga: tú eres lo más importante. Cuando se ora desde la entrega, desde la atención plena, desde la reverencia, algo cambia. El alma se alinea con el cielo, la mente se renueva, el espíritu se fortalece, la presencia de Dios se manifiesta y en esa comunión la vida misma se transforma. No porque se haya dicho una fórmula mágica, sino porque se ha estado cara a cara con el Padre. Esa es la oración que Dios desea, esa es la oración que Él escucha, la que nace de un corazón despierto, un alma rendida y un cuerpo dispuesto a honrarlo en todo momento. La oración no fue diseñada para ser un acto pasivo, sino una fuerza que moviliza el cielo. Es por eso que la palabra nos muestra que cuando el justo ora con fervor, cosas suceden. En Santiago 5:16 se afirma con autoridad: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta no es una oración superficial, ni recitada en estado de somnolencia. Es una oración que brota desde lo profundo, con intención, con atención plena, con el alma encendida. No se trata de la cantidad de palabras, sino del fuego que hay detrás de cada una. Una oración perezosa jamás moverá montaña, porque no nace con la fuerza necesaria para tocar el corazón de Dios. El alma que ora con fervor se levanta del polvo y se posiciona en la autoridad que Cristo le ha dado. No se deja vencer por el cansancio. No permite que la rutina dicte el ritmo de su comunión con Dios. Clama con propósito, se humilla con convicción, busca con hambre espiritual.
Esa clase de oración transforma ambientes, abre caminos, rompe cadenas. Es la oración que altera lo natural porque está conectada con lo eterno. Pero cuando se ora desde el letargo, cuando el cuerpo permanece en una postura de descanso mientras la boca pronuncia palabras sueltas, el espíritu se queda estancado. No hay avance, no hay revelación, no hay impacto. En Jeremías 29:13 Dios declara: me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo el corazón, esa es la clave, no la mitad. No el final del día cuando ya no quedan fuerzas. No entre el sueño y la desconexión. Todo el corazón implica intención, sacrificio, enfoque, implica decisión. La oración ferviente es una elección diaria, no una reacción automática, y esa elección siempre demanda algo: tiempo, energía, concentración. Pero la recompensa es incomparable. El que ora con todo el corazón accede a la presencia de Dios, a su guía, a su poder. Cada creyente tiene la posibilidad de cultivar una vida de oración viva, encendida, efectiva, pero debe renunciar a los hábitos que la apagan. Rezar acostado, cuando se ha convertido en la única forma de buscar a Dios, refleja una vida espiritual que ha dejado de avanzar. Dios no rechaza a quien llega cansado, pero sí llama a despertar a quien ha hecho de la pereza un altar, porque la oración no es un espacio para acomodarse, es un lugar para arder. Y solo quien decide levantarse del sueño y presentarse ante Dios con todo su ser podrá ver los frutos de una vida tocada por lo alto. Esa es la oración que transforma, la que se ofrece no desde la comodidad, sino desde la entrega total. Dios no necesita que cambies tu postura, sino que despiertes tu entendimiento. La oración no comienza en los labios ni en las rodillas y alolán, sino en la conciencia de quién está al otro lado escuchando. El problema no es la cama, sino cuando la reducimos a un altar tibio, donde se disuelve nuestra fe sin que lo notemos. No se trata de condenar una costumbre, sino de exponer lo que revela, el grado de conciencia con el que buscamos al Creador. Porque orar acostado solo es peligroso cuando revela que también hemos recostado nuestro espíritu, dejando que la comodidad tome el lugar del compromiso. Dios sigue esperando una generación que se levante espiritualmente, no solo para orar, sino para discernir, porque quien comprende el valor de una oración despierta, no solo transforma su vida de oración, sino que afina su oído para reconocer las instrucciones divinas. No hay mayor tragedia que hablar con Dios y no escucharlo. Hoy no es solo una invitación a orar con más intención, es una llamada a vivir con más conciencia. Porque si hemos dormido demasiado tiempo, esta es la hora de despertar. El cielo sigue esperando una respuesta viva. ¿Serás tú quien se levante y la dé?